Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También para nosotros porque queremos saber a qué se debe este aumento en los accidentes cerebrovasculares, que son la segunda causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Sin duda, es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. El aumento se debe sobre todo en países de tercer mundo al mal control o inadecuado control de los factores de riesgo, que la mayoría de ellos son modificables. Por ejemplo, la hipertensión arterial es el más importante, el tabaquismo, los niveles elevados de colesterol, la diabetes, algunas arritmias como la fibrilación auricular, el sedentarismo, obesidad, una dieta inadecuada y en algunos casos enfermedades que cursan con ronquidos como las apneas del sueño y el abuso de drogas. Uh-huh. Ahora, se está dando o se conocen casos de gente joven, porque esto antes se daba en edades un poco más adultas, ¿verdad? Sin duda, están aumentando el número de accidentes cerebrovasculares en personas menores de 55. La razón exactamente todavía no se conoce. Obviamente hay un mal control, de los factores de riesgo, pero evidentemente es un signo de alerta respecto a lo que está ocurriendo, porque tal cual mencionaste, históricamente los ACV ocurrían en gente mayor de 55. Uh-huh. Hay mucho consumo de drogas. ¿Eso también puede influir en este tipo de causas? Sin duda, ya es conocido desde hace muchísimo tiempo que algunas drogas como la cocaína aumentan el riesgo de ACV, aumentan el riesgo de hipertensión y aumentan también el riesgo de sangrado asociado al consumo. Así que podría deberse también a esta causa en gente joven. Uh-huh. Bueno, ahora también hay otros factores, ¿verdad? Otras causas que provocan los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, el tabaquismo. Sin duda, hay que distinguir en dos tipos de ACV: los que se generan por obstrucción de un vaso del cerebro con pérdida súbita del flujo sanguíneo, que es el que se denomina ACV isquémico, y los ACV hemorrágicos que cursan por ruptura de un vaso, puede ser un aneurisma o una malformación vascular. Tal cual mencionaste, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la dieta inadecuada, el colesterol elevado, la diabetes, son causa de riesgo de factores de accidente cerebrovascular y la hipertensión arterial principalmente. ¿Hay alguna forma de prevenir este tipo de accidentes, doctor? Bueno, si controlamos estos factores que mencionamos, las chances de tener un ACV se reducen muchísimo, pero implica un cambio considerable en las costumbres de vida, que muchas de ellas se han visto muy afectadas durante la pandemia. El hecho de estar inmóvil, el hecho de no salir, no socializar, no hacer actividad física, cambiar nuestros hábitos dietéticos, han llevado a que muchos de estos factores de riesgo aumentasen. Ahora, ¿hay algún tipo de estudio preventivo, como por ejemplo uno quiere saber cómo están sus pulmones, se hace una radiografía de tórax? ¿Hay algún estudio, algún análisis, algo para poder saber si somos propensos a una ACV? Bueno, lo primero es tomarnos la presión arterial. Si somos hipertensos, tenemos hasta 4 veces más riesgo de tener una ACV. Lo segundo es ir a un médico clínico y hacer un análisis de laboratorio convencional, ver cómo están nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de glucemia. Y lo tercero es dejar hábitos como el tabaquismo o el uso de drogas. Y por último, si no hay ningún estudio como una radiografía para el pulmón o un electrocardiograma para el corazón que pueda realizarse para anticipar si una ACV va a ocurrir o no. Uh-huh. ¿Quiénes son, a quiénes se da o en quiénes se dan más frecuentemente los ACV? ¿En varones o en mujeres? Bueno, en los últimos años se ha visualizado que en las mujeres posmenopáusicas el riesgo de ACV aumenta. Es decir, antes de la menopausia o en edades premenopáusicas, los hombres tienen ligeramente un riesgo mayor que las mujeres, pero en la posmenopausia, por cuestiones de variaciones hormonales,
el riesgo aumenta en mujeres. Ujú. ¿Y cuál es el pronóstico para una persona, hombre o mujer, que haya tenido o un ACV isquémico en primero o un ACV hemorrágico? Bueno, el pronóstico depende de qué tan rápido se comienza la rehabilitación. Hoy en centros como el Rehab Center que yo dirijo en Luján, en la provincia de Buenos Aires, hay equipamientos tecnológicos junto con un equipo interdisciplinario que propone tratamientos muy intensivos que son esenciales para lograr una mejor y mayor recuperación. Tan pronto como se inicie el tratamiento, mejores son las posibilidades de recuperarse. Mm. Si estamos con una persona que comienza a tener comportamiento extraño, a no poder hablar con claridad o a mirarnos tal vez de una manera muy particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos comprobar si está teniendo un ACV? Bueno, lo primero es lo que mencionaste, es reconocer los síntomas de manera precoz de un accidente cerebrovascular. Cualquier persona, tal cual mencionaste, que tenga alteraciones en su comportamiento, en su capacidad de lenguaje, en su habla, problemas en la visión, trastornos en la coordinación, en el equilibrio, o pérdida de fuerza, ya sea en un brazo, una mano, una pierna o incluso en la cara, o a veces trastornos en la sensibilidad, debe concurrir de manera inmediata, dentro de las primeras 4 horas y media, a un hospital general que tenga un servicio de neurología e idealmente una unidad de ACV. Porque ahí hay oportunidades de tratamiento para poder reabrir el vaso que ha sido obstruido y que está ocasionando estos síntomas. ¿Cuánto tiempo es prudente o aconsejable que pase entre darnos cuenta que está teniendo algo inusual y la consulta con el médico? No darnos mucho tiempo. Inmediatamente en cuanto aparezcan estos síntomas, consultar. Idealmente, como decía, dentro de las primeras 4 horas. Sí. Primeras 4 horas. ¿Hay alguna técnica, por ejemplo, decirle a esta persona, a ver, decime cómo te llamás, o sonreí, o levantá los brazos? Claro, podemos muy rápidamente evaluar a esta persona, pedirle tal cual vos mencionás, que movilice un brazo, que cierre la mano, que nos hable, ver su fluencia verbal, su capacidad de articulación de palabra, su capacidad de lectura. Y si notamos algún cambio en estas capacidades, tanto motoras como del lenguaje o de comportamiento, consultar inmediatamente. Allí rapidito al médico. Muy bien. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, le agradezco esta charla con nosotros, es muy clarificadora, sobre todo en estas épocas donde sabemos, y es muy común saber de alguien que ha tenido un ACV, o también otros casos que se dan como muerte súbita, que se dan como también en personas jóvenes, un tema que seguramente abordaremos con algún especialista de su clínica. Bueno, muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes.